¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, El Canto del Cenzotle, un canal donde, como bien saben, tocaremos temas del índole paranormal, historias de terror o historias que tienen ese toque de misterio y misticismo que tanto nos gustan. Mi nombre es Alejandro López y está conmigo nuestro compa Oscar. Me intimidaste, güey. Compa Alejandro, muchas gracias por invitarme. No se siente intimidado, así es uno de que le echó el ojito. Dije, ay, Dios mío, un hombre. ¿Dónde? Dije, verga, me están viendo. Pues muy bien, chicos, como les dije, bienvenidos. Ahora lo tenemos en persona. Ya tocaba, ya era mucho. ¿Cómo se llama? Mucho en línea ya. Mucho en línea. Sí, tener Mucho esta, Zoom. sí, tener esta dinámica ya en plática se me hace más fácil poder comunicar las Sí, ideas. totalmente. Y también no estar cortando a cada rato. Pues chicos, como siempre, los primeros minutos les recuerdo que se suscriban al canal, den like y todo ese ritual que nos ayuda bastante. Han estado bien bajas las vistas últimamente. No se preocupe, Desde ahorita vamos a hacer show aquí. Vamos a invitar al Temach, y luego vamos a invitar a Franco Escamilla, luego vamos a invitar a Richo Farrell, a Mayo Besares. Mario Besares. Vamos a invocar a Paco Stanley con la Ouija, a todo, pero vamos a hacer flow aquí ahorita. Yo sí jalo. Que da poca madre. No, no es cierto. Me da miedo. Luego nos pasa como leyendas legendarias, güey, que les bajaron el capítulo. Sí. No, pero nosotros hablaremos directo por ese chat interestelar llamado Ouija. Ya sé. Por ahí plática, sería entrevista directa. Estaría chido. Vamos a hacerlo un día de estos en la noche. No. Pues chicos, como les digo, suscríbanse y todo lo demás. Así que comencemos con el tema del día de hoy. ¿Hoy qué es? ¿Hoy es 18? Sí, creo que sí. Hoy es 18 de noviembre. Como saben, en México es una fecha pues feriada, vamos a llamarlo. Es el día donde se conmemora la Revolución Mexicana. Y quisimos hacer este capítulo de este modo porque la neta no tuve otra idea de cómo hacerlo. Simplemente por eso. Y son las leyendas que traen consigo este día. Ok, leyendas de la revolución. Leyendas de la revolución. Ok. Va a ser bien interesante porque vamos a abrir con esto, que es la de... Para muchos, la revolución se hizo porque Francisco y Madero hablaba con espíritus. ¿Sabías eso? Ay, güey, sí tengo un poco de noción referente a ese pedo que tomaba muchas decisiones a base de cuestiones espirituales y de contacto con personas del otro mundo, sí. Algo de un hermano, creo. Sí, hay que entrar en contexto. Madero, digo, bueno, no somos historiadores y no pienso andar en ese tema de ese modo, pero pues como muchos sabemos, la historia está muy mal contada. Sí. Tenemos héroes que no fueron para nada héroes y pues todo fue muy transgiversado a conveniencia. Francisco y Madero era precisamente lo que ahorita vendríamos conociendo como un fifí. Sería como un güey chica, un güey privilegiado de clase alta que pues tuvo la dicha de incluso todo esto del espiritismo, creo que lo sacó, estaba en auge en Francia. Sí, y aparte de eso tienes que ser rico en esa época, me imagino, para tener tiempo libre para andar haciendo cosas mamadas de esoterismo. Pero bueno, entonces este compadre supuestamente empezó a hablar con entidades que supuestamente eran sus familiares fallecidos. Y muchas de las cosas que hizo supuestamente era porque era asesorado por los espíritus. Entre ellos, por ejemplo, el plan de San Luis, que pues es como lo más relevante, fue orquestado supuestamente por consejos de espíritus de familiares fallecidos. ¿Y sí jaló? O sea, yo la neta desconozco, y eso que yo fui maestro de historia, pero esa parte de la historia no me tocó. Sí, pues ¿Sí, a ver, perdón. Sí ganaron, pero te la puse difícil. Sí, te mamaste. Plan de San Luis, en el cual invitó a la gente a rebelarse contra el mandato de Porfirio Díaz. Fue dictado por los mismos espíritus, según algunos escritos de la época.
Sí, pues fue el que invitó a iniciar la revolución, tal cual, el Juan de San Luis. Te mamaste, güey, me hiciste sudar. Sí, ahí disculpando que no fuera el hoyo, pero le dijimos que iba a haber acá Flow. Sé de historia, pero no tanto. Pero sí, justamente fue eso. Don ChatGPT todo lo sabe, y sí, confirmo lo que me estás diciendo. Era Liberándote de Porfirio Díaz, que llevaba más de 30 años en el poder. Porfirio Díaz. Fíjate que el rollo de la historia, aparte de que está mal contado, considero que pues en esa época que había una situación de como pues la gente moría a más temprana edad, estábamos en un país que estaba en guerra. Me imagino que no solo las personas privilegiadas tenían acceso a la ideología del contacto con la muerte como una forma espiritual, Sí. o sea, que me imagino que debe de haber como algo similar a la Ouija, pero mexicano, ¿o no? Sí, es que mira, el tema de Madero era de que él sacó él estaba ya en la corriente que ahorita conocemos como el espiritismo, tal cual, o sea, la corriente que está ahorita en nuestros días, de la gente que lee cartas y todo eso, estaba en auge en ese entonces, o sea, apenas estaba saliendo. Obviamente la gente de, digamos, menor casta, que vendría siendo los revolucionarios, los indígenas, todos ellos, obviamente también tenían temas sobrenaturales, pero eran más culturales de aquí, tipo los nahuales. De hecho, ahorita vamos a ver una leyenda de nahuales, güey. De hecho, hay varias leyendas de nahuales que tienen que ver con la revolución. Pero, para no brincarnos tanto, leo la primera leyenda. Se le conoce como el Pozo de las Cadenas. Algo que era muy común en aquellos tiempos era que había mucho vándalo en los caminos de terracería, o robaban trenes, llegaban y saqueaban, etc. ¿No le decían cuatreros a esos vatos? Los cuatreros, según yo, eran los que robaban las vacas. Ah, ok. Estos robaban otro tipo de cosas, o sea, hasta tienen sus nombres cada uno. Pero bueno, hay una historia donde dice que se les dice forajidos. Ah, ok. Que un día llegan a una casa donde había un campesino, güey. Esto pasa en Tecate, Baja California. Ah, yo conozco allá. Eso también vamos a verlo mucho. El norte tiene más leyendas que el sur o que occidente de la revolución. Y curiosamente es porque creo que históricamente Pancho Villa era más ojete, pero era más ojete, güey, sí, que lo que fue Zapata, por ejemplo, los ejércitos zapatistas que ellos eran del sur. Sí, y aparte de eso, creo que el pedo era centralizado. Antes, todo lo que sucedía importante, toda la seguridad, todo el crecimiento social y exponencialmente sucedía en la capital, y pues al norte estamos totalmente alejados. Exacto. Muy desatendidos, y en aquella época ahorita hay más seguridad, pero más influencia americana que mexicana, me imagino. Exacto, y también por eso el tema de que Pancho Villa les tenía tanto coraje a los gringos. Pero bueno, ahorita llegamos para allá. La historia pues narra que en Tecate, Baja California, existía un campesino. Este hombre un día se encuentra con unos tipos que llegan a tocar a su casa en la noche y le piden un vaso de agua. Entonces este güey pues en una buena acción que quiso realizar, no solamente les dio el vaso con agua, sino que los invitó a dormir y a pasar la noche en su casa ese día. Pero eso, yo me acuerdo que anteriormente, cuando estaba morro, era una acción muy común en los ranchos. O sea, no es que a los desconocidos, pero sí era así de que llegas a la casa, un plato de comida, llegas, tener esa amabilidad, tener esa atención con la gente, y aparte es bien visto. Exacto. Pero para desfortunio de este compa, resulta que eran forajidos. Entonces, pues le saqué en la casa en la noche, y cuenta la leyenda que ese día en la noche la gente que estaba cerca de por ahí en la población solamente los despertó un grito. Cuando fueron a ver qué era lo que estaba pasando, resulta que había un pozo de piedra, era donde se sacaba el agua y todo eso. Y resulta que lo que había pasado es que estos ladrones habían amarrado al señor, lo lanzaron al pozo y le aventaron piedras encima para que no pudiera salir. Cuenta la leyenda que hasta la fecha, si te acercas a ese pozo, se siguen escuchando las cadenas tronar entre sí, el hombre gritando y las piedras golpeando. Esa leyenda al parecer es muy famosa en el norte del país. Yo nunca la he escuchado, güey. Pero
Ajá, dime. A mí me lo habían contado alguna vez un camarada que es de Monterrey, que en su visita hacia el lado de Chihuahua y todo eso, donde están muchas cosas de Pancho Villa, que esas son como donde te das cuenta lo ojete que era el vato, Sí. que esa leyenda es muy conocida porque la relación que tiene con los ejércitos villistas es que todo ese tipo de gente, los forajidos, los ladrones, todo eso, eran los que él reclutaba para su ejército. Pues sí, y aparte de eso también hace, a lo que tengo entendido, un reclutamiento forzado, güey. Sí, como hoy. Sí, por ejemplo, a mí me dijeron que en Compostela, no, que en Mascota, para el lado de Jalisco, pasaba Pancho Villa. Y ya de cuenta que llegaba al pueblo y a los hombres de cierta edad, órale, vas a chambear conmigo. No, pero no quiero, no es que no te estoy preguntando. Y que mucha gente que estaba en el ejército huía. Y ya de cuenta que cuando Pancho Villa volvía, esa gente se clavaba en el monte y ahí duraban tiempo. Que tienen que esconder a las morritas y todo ese pedo. Sí. Y referente a los fantasmas, lo que sí he visto, ahorita que dijiste en el pozo, me acordé. Yo cuando iba para el rancho, cuando estaba morro, decían que para el lado de donde está el canal del Dren, donde pasa el agua para las tierras de siembra, ahí tenía un rancho, un tío cerca del Dren ese. Y me acuerdo que para el lado del Dren siempre comentaban que se parecía algo. Y para el lado del río también se parecía algo. Y que siempre donde había agua, normalmente se aparece, o sea, como algo. Pues sí, ajá. Desconozco si la variable sea el agua o el hecho de que puede haber más accidentes de ahogados ahí en el agua o más, o haya otra variable que cause que haya más muertos, pero siempre donde está el agua he escuchado que pasa alguna historia. Pues podría ser todo lo que dijiste y pues que en los campos, o sea, donde hay agua, pues el agua es vida supuestamente, ¿no? Entonces es un tipo de energía que atrae diferentes cosas. Okay. Podrían entrar los espíritus y todo eso también. Ahorita que dijiste eso también, en ese tiempo era muy dado que se colgara gente de los árboles. O sea, que los desvivieran. Que los desvivieran colgándolos de un árbol. Sí, ¿no? Y por donde vieron mis papás, donde yo vivía antes, se contaba que antes había muchos árboles, ahorita ya han ido tumbando. Pero se contaban que eran huertas. Entonces, lo que ahorita es el tren ligero, por donde pasa el tren ligero, que es la avenida Colón, se decía que era una entrada. Y yo recuerdo que viejitos me llegaron a contar que llegaron a ver gente colgada en los árboles que estaban por esos caminos. En diferentes épocas, guerra cristera, revolución, o sea, todo ese tipo de cosas. Y llegó el punto donde ya no se sabía si eran gente colgada o eran espíritus. De hecho, por ejemplo, en el centro, en donde está el Callejón del Diablo, se decía que antes de la leyenda del Callejón del Diablo como tal, se decía que ahí se ajusticiaba gente. Y por ejemplo, hay una historia muy famosa que dicen que ahí colgaron a un adúltero de apellido Lemus. Y a partir de esa ocasión, cada que alguien pasaba por ahí, este callejón daba espaldas de un convento. Cada que pasabas por ahí se veía la sombra o se veía al tipo colgado. También en el Panteón de Belén hay otra historia de un tipo colgado. Entonces... sí, esa sí fui al tour nocturno y me la contaron. Qué curioso que todo el tiempo donde sucede algo malo, recurrentemente en esa misma zona vuelven a pasar cosas más. Es que se dice que tienen como esa energía. Sí, como no sé si atrae a personas que traen esos problemas o estando ahí se potencializan esos problemas o te los provoca o no sé cómo está el también la cosa todo junto, separado. O también podría ser que, por ejemplo, yo he sabido de gente que hace rituales, que busca ese tipo de lugares para hacer los rituales para utilizar esa energía que hay ahí. ¿Sí me explico? Sí. O puede ser algo más social, de que por ahí, como pasó ese delito, está pues una zona marginada por parte del gobierno que nos pasa frecuentemente y las personas pues entendemos ese pedo y sabemos que ahí podemos ir a pasarnos de lanza, delinquir, hacer algo así. Es la zona del Cerro del 4, por ejemplo. Ándale, pues por ejemplo, si son zonas, pues sí, pues claro que se van a aparecer fantasmas, pues si la policía no pasa para evitar que los hagan, pues... Exacto, y ahí hacen los fantasmas.
de ahí nacen estos. Sí, el caso también, por ejemplo, el del Callejón del Diablo es eso. Como ahí se aparecía ese ente y aparte se habían ajusticiado otras gentes, ahí aprovechaban para hacer los rituales. Y ahí es donde se desencadena todo lo de toda esa leyenda. Volviendo al tema de la gente que apareció colgada en la época revolucionaria, igual por ahí por Colón, por la avenida Colón, donde es el cruce con Patria, hay una placita. Una placita que antes nomás había un Soriana y 2, 3 cosillas. Ahorita ya ni está ni el Soriana. Total, tiene un estacionamiento muy grande. Y ahí suele haber árboles. Hay un árbol en específico que es muy grande. A mí alguna vez una persona me contó que iban a ser épocas de Navidad, creo. Y estaban en el estacionamiento y vieron una persona colgada. La vieron como 2, pero cuando voltearon ya no estaba. O sea, fue como un aparecido, vaya. ¿Sí me explico? Eso me dio, o sea, a mí se me hizo muy curioso porque ellos me contaron esa historia y años atrás una señora me decía que ella cuando era niña, ella era una señora viejita, estoy hablando del año 2014 y ella estaba viejita, yo no sé si todavía viva, pero ella contaba que a ella cuando era niña y la llevaban al kinder, ella pasaba por ese camino, que en ese tiempo era un camino de terracería, que era la avenida de Colón, y ella cuenta haber visto gente colgada, pero ella no recordaba si era aparecidos o si era gente que sí habían colgado, pero tenían que pasar por ahí a fuerza. Yo escuché una historia, hay un vato de aquí de Jalisco justamente que le dicen Gajo 423 y cuenta historias y tiene una historia que cuando estaba, creo que al lado de Michoacán, al lado de Jalisco, que estaban en una hacienda y que andaban haciendo guardia y que vieron a una mujer, para no decir la palabra, ya ahorita como dicen, vamos a decir que pateó el banquito. Una mujer que pateó el banquito colgada, bueno, recién pateada del banquito, pero con ropa antigua. Y entonces, o sea, lo que escuché en esa leyenda me hace mucho clic. Sí, como esa relación de que esta zona sí era algo así. Y aparte, el teatro degollado no se llama teatro degollado de pura cura. Cabrón. O sea, no sé. Bueno, a lo que yo tengo entendido que al momento cuando era la época de la revolución y todo ese pedo, aplicaban la del Frankie esta. Y a la gente que causaba conflictos eran buscados por el gobierno, que eran revolucionarios conflictivos o raperos, le aplicaban la de Frankie y colgaban, las escribían en jaulas para que estaba ahí y que eso le da el nombre al teatro del centro, al teatro de degollado. No, hay un chingo de historias. Yo tenía un compa metalerillo, no me acuerdo cómo se llama, pero el compa Gohan, vamos a bautizarlo así. Compa Gohan se sabía todas las leyendas, historias y te hablaba de fechas y ese pedo. Sí, de hecho aquí en Guadalajara sí, o sea, sí han pasado un chingo de cosas así y sí, media Guadalajara está embrujada. También la vez que me dijiste eso, yo también te había comentado que había visto un TikTok que después compartí, donde decía lugares embrujados de Guadalajara. Y toda la gente a la que se lo compartí me decía, no mames, medio Guadalajara está embrujado. Sí, de hecho, también se hizo muy evidente cuando arreglaban la calle que está enfrente de la catedral, que dragaron y hicieron se miraban los túneles de la guerra cristera, de cuando estaban corriendo raza, güey. Sí, eran épocas bastante difíciles. Pues era una época de guerra y en las épocas de guerra, pues hay muchos vatos que los hacen patear el banquito, desvivisión por muchos. Por ejemplo, a los que hacían que cavaran su propia tumba, literalmente. Y ahí mismo los sacarían. Me imagino esos vatos como que lo más despacito que se pueda, pero con la presión de otro vato apuntándote. Y si no lo haces a un ritmo regular, me voy a meter yo y lo voy a hacer más rápido mientras apúrate porque le voy a dar reír a este primero que la mitad, güey, ¿no? Sí. Ahorita lo acabamos nosotros. Ándale, sí, güey. Mira, la siguiente historia se llama el Nahual de Cerro Grande, eso es aquí cerca en Colima, y tiene que ver con lo que te digo de que Pancho Villa realmente la gente que reclutaba era gente pues deleznable, güey. Dice, mira,
¿cuántas veces has escuchado, si eres mexicano, cuántas veces has escuchado historias relacionadas sobre los nahuales? Esa leyenda que cuenta sobre hombres o mujeres que son capaces de convertirse en animales durante la noche o historias antiguas donde narran los mismos hechos. Durante el conflicto armado que cambió nuestro país, que es la revolución, algo más allá del levantamiento armado que tuvieron, la población en Colima tenía otras preocupaciones. ¿Qué era lo que pasaba? Existió una persona que le llamaban el indio, ahorita te digo, El indio ahorita te digo Sí. su... Pero, ¿qué es amigo? Mira, se cuenta que en aquella zona vivió un escurridizo ladrón llamado Teodoro Alonso, el cual era conocido como el Indio Alonso. Este güey, pues resulta que este compa venía de una familia humilde de indígenas y trabajaba para alemanes, al parecer. Alemanes que eran los que trajeron aquí el rollo de las primeras vías. Ves que en el Porfiriato fue cuando se interrumpieron un chingo de vías férreas y cuando el ferrocarril tomó más fuerza. Por eso en los desfiles de revolución y todo eso se utiliza tanto lo de las adelitas en los ferrocarriles y todo eso. O sea, era época del ferrocarril. Es que tengo entendido que las adelitas influyeron mucho en el rollo de la revolución, de que pues viajaban con la raza, arreglaban. O sea, eran sus criadas, güey. Sí, pero o sea, ellas influyeron también mucho en ese rollo. Algunas forzadas, otras por... Es lo que te iba a decir, yo no lo romantizo, la neta, a mí en los ejércitos revolucionarios eran guerrillas, güey. Sí, era guerra de guerrillas. Pues de hecho No. hay una de que estaban, creo que contra Napoleón o contra los españoles, no sé contra quién contra quién, pero manejaban esa cura de la guerra de guerrillas, y era cuando estaban en los campamentos dormidos, llegar con los machetes a invitarlos a aplicar la de Franklin. O sea... Sí, güey, no, de heroica no tiene nada la revolución. De hecho, ninguna guerra, güey, todas las guerras. Sí, no. O sea, al final de cuentas, o sea, los voces de los presidentes dan la orden, y gente que sí entiendo que ama su país y lo va a cuidar, pelea contra otra gente que también ama su país y lo va a cuidar. Porque te vale verga el país, güey, tú quieres vivir tranquilo. Sí, o también hay gente que le gusta el desmadre, ¿no? Pero no son la mayoría, pero si lo ves de una manera bien básica, güey, es racita que está defendiendo, pues entonces no hay necesidad de defender si no ataca. Exacto. Pero ya... El problema es que estás defendiendo intereses ajenos, no son intereses tuyos. Sí, el Big Boss ahí. Por ejemplo, siempre, desde niño yo siempre decía, a ver, si vamos a poner héroes, pues Zapata es lo más acercado, porque Zapata... El tema entre Zapata y Villa era que Villa sí quería poder, y Zapata lo único que quería eran sus tierras. Zapata decía, a mí déjame trabajar mis tierras, y la tierra es de ahí la frase, la tierra es de quien la trabaja. O sea, y ya, incluso en la foto de hecho está aquí, donde ya por fin, digamos, ganan y quitan a Porfirio Díaz del mandato, esta foto. Ok, ya. Sí. Aquí Ya se traigo un Pancho Villa. se lo voy a poner aquí para que... Va a salir por aquí o por acá o ahí, un lado. Y esa foto, el que está sentado en la silla presidencial es Villa. ¿Por qué crees? Porque él sí quería poder. Claro. Zapata se dice que él dijo que él no se iba a sentar en esa silla porque esa silla corrompía. Ahora, Zapata, recordemos que era indígena, güey. Entonces Zapata también tenía rollos de creer en espíritus y todas esas cosas. Pues yo creo que de la época de la revolución, considero que La mayoría... sí, o sea, adoctrinados por el cristianismo o adoctrinados por culturas indígenas, pero pues siempre hay una contraparte de lo bueno. Exacto. En ese pedo. Entonces, Zapata decía que esa silla, si tú estás sentado en ella, te vas a corromper. Por eso no se quiso sentar ahí. Y podemos ver la foto y tú te das cuenta que la cara de Zapata no es como de... Su cara es como de... ¿Ya? Y la cara de Villa es de felicidad. Sí, entonces ahí se nota la diferencia entre unos y otros. Ahora,
Volviendo al tema del Indio Alonso. Resulta que este güey trabajaba para los alemanes. Era una empresa alemana que fueron los que metieron las vías férreas para abastecer la empresa donde estaban ellos. No recuerdo qué era lo que producían realmente. Pero estamos hablando de que era gente pudiente, muy pudiente. Entonces, había un gringo, como él le llamaba, que es una manera despectiva de referirse a los norteamericanos. Sí, escuché leyendas legendarias de por qué el gringo. ¿Por qué? Porque cuando estaba la frontera, pues había muchos militares y ya de cuenta que andaban de verde, green, go. Green go, que hacía referente a verde, ve, a verde, sí. Pasa, o verde, vamos, sí, no sé, pero es green go. Pues. Lo había escuchado. Sí, pero es despectivo, pues. O sea, Simón, sí, despectiva también me ha tocado los norteamericanos. Es como decir un frijolero. Exacto. Sí. Espalda mojada. Exacto. Entonces, había una persona que era estadounidense que trabajaba también para los alemanes, pero obviamente en un rango mayor a él. Entonces este güey un día lo mata, al gringo, lo mata, y de ahí empieza su fama de que el güey era sanguinario y todo. Este güey empieza a robar, pero robaba a los ricos. Y tenía como que ese delirio de Robin Hood mexicano, donde robaba a los ricos y le daba a los pobres. Igual que Malverde. Pero, pues, sabemos, pues güey, el simple hecho de robar ya está mal. Entonces, no contento con eso, después de ser un ladrón afamado y rico, empezó a convertirse en una escoria, güey, porque empezó a atacar también a la gente pobre. Y el güey empezó a hacer un acto que era, si le gustaba una chava, pues en aquel entonces, 13 años, ya les valía madre, era una niña, se metía por las noches a las casas y las robaba. Si bien les iba, las abandonaba después de abusar de ellas. Pero generalmente la familia el día siguiente tenía que ir a buscar el cuerpo. Lo que hacía era desvivirlas. Aparte, para poder sacar a las chavas de sus casas, pues también les quitaba la vida tanto al papá, a los hermanos, a los que se pudieran enfrentar. Pues yo me imagino, si vas dispuesto a secuestrar a alguien, a privarlo de su libertad para hacer una maldad, me imagino que vas con la idea de que, pues al que se me ponga. ¿Llevas con qué? Sí, llevas con qué atender. Llevas con qué. Entonces, bueno, este güey duró muchos años haciendo eso. Pero se decía que cuando estaban detrás de él y ya lo tenían acorralado, de repente se desvanecía, güey, ya no sabía por dónde se iba. Pero curiosamente, cada que pasaba eso, se veía un animal corriendo. A veces era un venado, a veces era un tlacuache, a veces era un coyote, pero siempre cuando lo iban a agarrar y se desaparecía, un animal empezaba a correr de la nada. Entonces se empezó a decir que este compa era un nahual y que había logrado hacer eso, hacer un pacto con el diablo. ¿Y te sabes la historia de cómo se hace? Los Skinwalker, ¿no? Más bien dices tú. Bueno, es que yo leí en Leyendas Legendarias, que es mi base para saber un poquito de todo esto. Comentan que el nahual es diferente al Skinwalker. ¿Cuál es el que tiene que ser un ritual donde...? El Skinwalker. Entonces me confundí. Sí, no, los nahuales... Son nexos, ¿no? Es de... Son nexos. Es heredado. Sí, todos tenemos un nahual. Vale. Todos tenemos un nahual. Cuando tú naces, ¿viste Tierra de Osos? Ajá. Haz de cuenta. Tú tienes un espíritu animal. Y hay gente que está tan conectada con ese animal que se puede convertir o por ejemplo, hay gente que dice que no es que te conviertas, sino que puedes utilizar, vamos a suponer que tu tótem o tu nahual es un águila. Tú puedes hacer conexión con el águila y si el águila está sobrevolando el cerro, tú estás viendo con los ojos del águila. Órale. O sea, hay mucha... O sea, el tema del nahualismo es bien complejo, güey. O sea, está bien grande, güey. Vale. Y de hecho el tema de los nahuales que ya se convierten, que vendrían siendo como los hombres lobo y todo eso, sí. Existe una parte donde mientras tú domines al animal, está todo bien. Pero llega el punto donde la bestia domina al hombre. Entonces es cuando ya te conviertes en un nahual malo, ¿vale? Sí, no. Pero sí, es complejo. Donde le dan la pulsión. Entonces, el tema de este güey era que... La historia de este güey era que decían que había vendido su alma al diablo y por ende se había hecho nahual. Confusión de culturas. ¿Qué pasa tiempo después? Pancho Villa se entera, empieza a venir hacia estas tierras, Jalisco, Colima y todo eso,
y empieza a asignarles cargos de generales o de encargados a este tipo de gente. Ajá. Este güey fue uno de ellos. Entonces, el güey ya sabía que aunque su cabeza tenía precio y había gente buscándolo, el gobierno y todo eso, el güey sabía que no le iban a poder hacer nada. Y se daba el lujo de escribirle al gobernador de entonces de Colima y pidiéndole cosas. Cuando se da cuenta de que pues todo esto se está acabando, de que ya pues se les quita el cargo, todo esto, que derrotan a Villa por lo menos de este lado del país, el güey manda una carta de nuevo al gobernador y donde le empieza a pedir cosas como si se las mereciera, así como que me voy a entregar, pero me tienes que tratar bien, Obviamente le dicen que no, pero el güey por sus excesos y todo eso, pues empieza a caer, empieza de la decadencia en su salud, güey. Entonces un día una chava que tenía secuestrado, junto con uno de sus ayudantes, se dan cuenta de que el güey está muy enfermo y deciden pues acabarlo con él para poderse escapar. Ella es la que empieza a contar que tenía todos sus pactos con el diablo, que por eso no lo podían agarrar, que se convertía en animales y todo eso. Esa es solo una de las historias de nahuales en la revolución, güey. Existen otras historias donde se decía que había montes donde tanto federales como revolucionarios no se atrevían a entrar porque había nahuales protegiendo el área. Porque esto es bien interesante y eso habla de lo que decíamos. No había buenos ni malos, güey. O sea, era una guerra y sabían que... Intereses personales influían sobre intereses sociales. Por ejemplo, yo como nahual, güey, si es mi comunidad y sé que estos güeyes van a venir a joder, tanto federales como revolucionarios, a ninguno dejó entrar. Sí, o sea, defiendes tu pedazo y defiendes a tu gente. Entonces hay una leyenda también donde se dice que los generales de Villa llegan a un pueblo y empiezan a reclutar por la fuerza a los chamaquitos, pero a la vez empiezan a ultrajar mujeres, güey. Un día llegan a un lugar, güey, donde era un señor que vivía en las afueras del pueblo, güey. El güey tenía chivos y tenía 2 bueyes. Entonces, llegan, porque aparte, güey, pues, ¿de dónde se financiaban, güey? Robando haciendas, güey, pues, robándole a la gente, güey. Porque ¿de qué chingos ibas a chambear allá? Entonces, llegan con este señor y el señor les dice, ¿saben qué? No quiero problemas, güey. Llévense los chivos que quieran, nomás déjenme los güeyes. Estos güeyes les vale madre, güey, y se llevan a los güeyes, güey. Entonces, aparte se llevan a sus 2 hijas, güey. Entonces, se las llevan, pues abusan de ellas muchas veces, güey, y ellas se logran escapar en un momento, pero entonces, pues encabronados, van sobre de ellas. Cuentan que una noche antes de que el ejército villista se fuera, se sentía un ambiente como de tensión, de tristeza, porque muchas mujeres estaban despidiendo de sus hijos, de sus maridos, porque pues, los iban a llevar a la fuerza. Esa noche, dicen que empiezan a escuchar ruidos y empiezan a escuchar como que si alguien se estuviera peleando. Pues resulta que en las afueras del pueblo donde estaban acampando los soldados de Villa, empiezan a ver que se están peleando, pero contra unos 3 o 5 lobos o perros negros grandes. Pero eran muy rápidos, güey, eran demasiado grandes, güey. Entonces empezaron a atacar, pero no les podían dar, güey. Se intentaron defender, pero no les podían dar, güey. Y decían que se veía algo muy curioso, güey. Escogían a la gente, a los soldados que atacaban, güey. O sea, no atacaban al soldado, a cualquier soldado, cualquier revolucionario. Iban sobre uno. Ajá. Había nominados. Y se dieron cuenta, güey, que varios de ellos eran de los que habían ultrajado a las hijas. Y muchos de ellos también eran de los que habían hecho lo mismo con otras mujeres. Entonces escogieron a quién hacerlo. Entonces en una de esas, uno de ellos le logra dar en el hombro a uno y empieza a aullar de una manera culerísima, güey. Entonces muchos empezaron a asustar y estas madres se levantan en 2 patas, como si fueran hombres lobos, y los vuelven a joder y se los llevan, güey. Se llevan exactamente a ciertos hombres. Total, se hace una carnicería, se hace una masacre, güey. Y al día siguiente en la mañana, güey, lo que descubren es que esos soldados que se llevaron las bestias estaban empalados y destazados con las vísceras de afuera, pues. O sea, se vengaron de ellos, pues. Fíjate que está bien curioso, güey. Esto es de criminología, pero se comenta
que cuando hay una agresión dentro de un delito o algún crimen, si es un delito que expresa mucha violencia a través de golpes, aruñones, aperturas, desgarros, que se maltrate a la persona en vida para que tenga un sufrimiento y luego de exhibirlo de manera vulnerable, es como una expresión de coraje. Es como dentro del delito, o sea, cuando tú ves el delito, tú estás viendo a la persona, bueno, es parte de la madre de eso, de la investigación, estás viendo cómo lo hicieron. Sí. Y tiene... Se le llama como dolo, ¿no? Sí, o sea, es con dolo, sí. Y me comentas, yo me imagino que espero nunca tener la situación, no tengo hijos, pero si alguien... Sí, o sea, sale nominado, güey. Y me imagino que es la generalidad, güey. Si se te meten aquí, tienes a tu novia o en tu casa se te meten y ves que van a hacerlo con tu mamá o tu mamá sí tiene chance de darles trámite a la mierda, no vas a arriesgar. Y si te lo hacen y tienes chance de amanarte, güey. Hay mucha gente que lo va a hacer. De hecho, hay un caso muy famoso en Estados Unidos de un peleador de MMA, güey, que pasó esa situación y correteó al vato, güey. Y no me acuerdo, creo que era Texas, y hay permiso de portación de juguetes de niños mayores. Y de cuenta que el vato le tiró de pedradas y le pegó al papá, güey, del vato, güey. Y lo metieron al bote y hubo una recolecta, o sea, pues hubo una representación de la acción cometida a través de que te voy a perseguir y te voy a... Me imagino que si el vato hubiera tenido la quebrada de agarrarlo a golpes, lo desbarata, güey. Sí, güey. Y es igual con estos vatos. Sí. Y bueno, esas son las dos sobrenahuales revolucionarias más conocidas. Se me olvidó decirte, cuando ajustician al Indio Alonso, que era conocido como el Nahual de Cerro Grande, a la Frankie, y se lo llevan al gobernador para que vean que el güey ya estaba desvivido. Y de hecho aquí les voy a poner la foto porque está la foto. Y a ti te lo voy a enseñar aquí porque... Era ese compadre. Ustedes ya lo vieron. Pero sí, es una leyenda muy conocida en Colima, al parecer. Y es época revolucionaria. Órale, yo no conocía esa historia. Fíjate que este tipo de historias, yo tengo una teoría, güey. Yo sí las había escuchado desde hace muchos años, pero no se les da mucha difusión. Y yo tengo la teoría de que es porque justamente te revela lo mal que estuvieron los héroes de la revolución. O sea, de cómo se manejaban. Sí, pues es igual que en los libros de historia. El otro día vi un podcast de Franco Escamilla que invitó a un vato que es historiador, que escribió un libro que se llama El Otro México. Mencionaron un poco de Otro México, de cómo cuenta la misma historia, pero dándole una explicación diferente y cambia el trasfondo. Por ejemplo, comenta que pues estaba la corona española y se hizo una independencia, pero a base de eso, de que estaba la corona española aquí, se crearon escuelas, y entonces parte del dinero que era capturado, que era sacado en oro de México para mandarlo a España, también era una parte para mantener aquí. Luego había un dominio donde se solicitaba sacrificio por ciertos grupos indígenas, y esos grupos indígenas tenían en terror a todos los demás, y era uno solo que tenía en terror a todos los demás, y los peruanos llegaron, planearon con los zacatecas y ya. Las chicas eran lo que ahorita vendría siendo un crimen organizado. Simón, güey. Iban a los otros pueblos, les pedían tributo, que no era otra cosa que extorsión, así se llama. Aplicarle la Frankie a mucha gente. Y los sacrificios no lo hacen con su gente, lo hacen con gente que secuestraban de otros. Sí, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, a mí me lo comentaban que era un orgullo en los libros, y los maestros me decían, las personas que eran sacrificadas eran por voluntad, un gusto, y era un gusto porque era una manera de interactuar directamente con los dioses. Y ya luego de esto que me comentan que son tributos, que son jalados, te cambia la perspectiva de todo el pedo. Y luego de ahí te dice que hay un grupo que está dominando sobre los demás, también te cambia la perspectiva. Y por ejemplo, el vato se mencionó esa madre de que los españoles quitaron
dejaron pobre México, dice mentiras, dice. La cantidad de oro que fue exportada en la conquista española es una tercera parte de lo que se exporta al día aquí en México. Sí. Aquí, ahorita los que están saqueando minería son los canadienses, güey. Esos datos nos tienen juidos, güey. Sí, la historia está bien desglosada. En el caso de Doroteo Arango, que era Pancho Villa, de hecho, el nombre Pancho Villa lo agarró de un güey que era un violador, secuestrador, extorsionador, todo eso, que él admiraba de niño, güey. Esa historia también y eso creo que sí viene en leyendas legendarias. Lo llega a tocar Badía. El güey no es cierto que se fue de su casa porque defendía a su hermana de que el hacendado lo iba a violar. Eso nunca pasó, güey. O sea, eso fue Chelino Sánchez. Todo ese tipo de cosas, güey, no son ciertas, güey. Son historias que se inventaban para enaltecer el nombre de Pancho Villa, pues sí, Doroteo Arango. Pues el vato representó mucho y yo me acuerdo que, por ejemplo, tanto grupos de metal de los 80, brujería, manejaba a Pancho Villa como una imagen autoritaria y de poder. En los libros también está. Hasta la fecha hay gente que se refiere a él como mi general, güey. Digas mamadas, güey. O sea, te aseguro que es más probable que si lo hubieras visto, lo hubieras conocido o él estuviera ahorita, lo odiarías más de lo que... Güey, es tan tonto como la gente que idolatra a los mafiosos, güey. O sea, no tiene sentido, güey, lo que estás diciendo. ¿Sí me explico? Es más probable que... Lo mismo pasa con los mexicas. Es más probable que si ellos se enteraran de tu existencia, te utilizarían como un güey de yunta, güey, como una persona, güey. ¿Sí me explico? Y a tus mujeres, güey, también. Sí, pero por ejemplo, a pesar de que el contexto es diferente y las razones son diferentes, porque hay gente que lo hace por gusto, hay gente que lo hace por cuestiones familiares, por herencia de apellido, otros por necesidades, entran en diferentes áreas. Al final de cuentas, aunque sean razones diferentes, épocas diferentes, el resultado se mira, es un resultado muy similar que se ve reflejado en que le apliquen la franquia a la gente. Por ejemplo, sí, todo lo que estás diciendo, y se resume en algo, güey, intereses propios. Mira, volvemos más para atrás, intereses de los bosses, donde hay grupos de personas que quieren ser felices, pero tienen que defenderse, pero todo se acaba si no se atacaron. Exacto. Entonces, esa es solamente una de las historias. Hay otra historia que habla sobre este compa de Villa, que mucha gente empezó a decir, Villa era un cobarde. Villa decían que siempre marchaba enfrente de su pelotón y todo eso, y lo cual no era cierto. Siempre se iba atrás, y no es cierto que andaba, bueno, cuando eran las guerras, de hecho se le conocía como que diario andaba a caballo, ¿no? Entonces, al parecer, no, cuando eran las batallas, él entraba en una motito. De hecho, tengo entendido que el vato se la rifó contra los gringos. Pues él se escondía. Sí, y cuando ya veía que ya su ejército estaba ganando, era cuando salía. De hecho, yo tengo entendido que es una actividad muy recurrente y muy normal. Dentro de un combate bélico grande, los generales son piezas muy importantes que no las puedes mandar a pelear enfrente. Porque ellos conocen las estrategias. Pero ese no es el detalle, güey. El detalle es que él decía que sí. O sea, ¿qué es lo que hace grande a Villa y a Zapata, supuestamente? Pues todos los comentarios que ellos escuchaban. Pero que ellos se iban a los chingadazos, güey. Ellos no mandaban a sus tropas, ellos estaban en los chingadazos. El que hacía eso, tengo entendido, es Napoleón. Bueno, en los libros de historia que yo he visto, que el vato andaba, del Chapito y andaba entre los cañones y brincando. Exacto. Y echando guau, chingada. Pero se supone que ellos se jactaban de eso, lo cual no era cierto tampoco. O sea, el 70% de lo que se dice de Villa no es cierto. ¿Se me explica? O sea, el vato, y eso es dicho por mismos soldados de él, que decían, no, es que este güey no estaba. Este güey llegaba hasta que ya el pedo estaba resuelto. Ya pateó el caído. Entonces, con este contexto, Villa era un forajido que no servía ni para eso. O sea, era jodido el vato. El vato era buen líder. Entonces, no, ni eso. Ni eso, hasta después. Hasta cuando ya vio que por ahí sí podía entrar, cuando el tema de la revolución, es cuando ya empieza a hacer eso. Pero antes de todo esto, antes de la revolución y todo esto, el güey no valía madres ni para robar.
O sea, era un fracasado, güey. Nadie lo quería, era un tonto, güey. No sabía ni hablar, o sea, el güey estaba a puñetas. Sí, no. Entonces, agarra el pedo de la revolución y el güey ya encolerizado y todo eso, pues dice, güey, de aquí soy. Y empieza ya a levantar gente. Pero ¿qué era lo que hacía, güey? No era buen líder, porque lo que hacía era que agarraba gente encolerada o gente que lo que quería era sangre y los reclutaba, güey. Pues sí. Es como lo de Miguel Hidalgo, güey. Miguel Hidalgo no fue un buen líder, güey. De hecho, a Miguel Hidalgo lo expulsan del ejército insurgente porque no puede controlar a su gente, güey. Porque los saqueos, las violaciones, las matanzas y todo eso, güey, era porque la gente que agarraba, era porque agarraba a la peor escoria, güey. Que lo que querían era sangre, güey. No querían ni revolución ni independencia, güey. Querían sangre, querían matar a los ricos. Porque les tenían odio a los ricos. Pues sí, pues, es que al final de cuentas es la opresión. Imagínate, en ese tiempo tengo entendido que se pagaba por tienda de raya. De que, tú trabajas 4 días, por trabajar 4 días equivale a estos productos, azúcar, sal, alcohol, maíz. Sí, pero a lo que me quiero dar a entender, güey, es que por más cosas malas que te pasen, güey, una persona buena no agarra un juguete de adultos mayores y va y... No, güey. Generalmente los que hacen eso, güey, son gente que ya lo hacían. O sea, solamente es un pretexto. ¿Sí me explico? Entonces, el güey lo que hacía era que agarraba a la misma gente de su misma calaña para hacer ese tipo de atrocidades. Después empiezan a reclutar gente ya lavándoles el coco, diciendo que van a luchar por los derechos, todo eso. Mucha de esa gente cuando ya estaba en el ejército, güey, se daban cuenta de que no era cierto, güey. De que el güey era un mierda y todo eso. ¿Se me explico? Sí. Entonces, ya no te podías salir. Porque le tenías miedo, güey. Porque el güey estaba loco, güey. Era una pinche... Sí, pues a mí me contaron lo que comentamos en el podcast que grabamos anteriormente, de que en Mascota pasaba Pancho Villa y hacía reclutamiento forzado, güey. Exacto. Y había gente de que se le escapaba del ejército y se devolvía para su rancho, y que cuando volvían para el rancho, pues llegaban y se escondían, y si los encontraban, pues les daban trámite, les aplicaban la franqui. Sí, entonces este güey era un pinche... Era de lo peor este cabrón. Y es mi tocayo. Cuenta la leyenda. ¿Te llamas Doroteo? No, perdón, me equivoqué, Pancho Villa. No, por eso, no sé. Pancho Villa, cierto, puto, bueno. no le vamos a dar ese pinche gusto. Sí. Pinche Doroteo. Porque también el señor se sentía ofendido con ese nombre, no le gustaba, güey. Doroteo. Güey, ¿a quién verga le va a gustar ese nombre? Tiene, no sé por qué, me imagino que es como guajoloteo, una cosa así. El güey por eso se cambió el nombre, no le gustaba. Entonces... ¿Sabes cuál es la otra versión? Yo he escuchado que el vato tenía un compita que tenía ese nombre y que para suplantar, porque estaba siendo perseguido, para suplantar, y fue suplantación de identidad de una persona que ha fallecido, al cual él le tenía estima, y por eso fue el cambio de nombre. Creo que la historia real es que ese güey era un forajido, un lacra, para el que él trabajó. Entonces ese güey lacra tenía sus achichincles, Doroteo era uno de ellos, y este güey le agarró, pues fue su figura paterna, que nunca tuvo, y cuando desviven a aquel cabrón, este güey se hace llamar Pancho Villa. Oye, agarra su nombre. Eso habla sobre problemas de autoestima, Claro. de no aceptarte y tener que vivir la realidad a través de otra persona. Y fíjate, si esa persona tenía malas conductas y es una muestra de afecto o de tributo, de que no solamente tomo tu nombre, sino las actitudes y comportamientos que tú usas, los voy a hacer y los voy a potenciar a llegar a hacer las atrocidades que hizo. Exacto. Sí, eso está curioso. Entonces, todo esto, güey, ocasionó que hubiera una leyenda urbana en aquel entonces que decían que cómo era posible que Pancho Villa, de ser un inútil, se convirtiera en alguien tan chingón, güey. Entonces empieza la teoría de que le había vendido su alma al diablo. Y que por eso hacía ese tipo de atrocidades. Existe una leyenda, no sé qué tan cierta sea, pero dicen que en algún momento llegaron a un pueblo a hacer reclutamiento forzado
En ese tiempo no iba él, sino había mandado a un güey que era su mano derecha, no recuerdo su nombre, pero que estaba igual de loco el cabrón, incluso más que él. Y pues él permitía que ultrajaran mujeres y saquearan y todo eso. Y entonces llega un día, güey, donde llegan a un lugar donde pues ya ni había mujeres, güey, porque ya todo el mundo decía, güey, ahí vienen, escóndanlas, güey. Y las pocas que quedaban, pues aburrían, güey, pues eran un pinche ejército, güey, no mames. Y las ultrajaban hasta casi matarlas, güey, pues eran un chingo, güey. Sí, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, ven un convento, güey. Y pues, ¿qué hay en el convento? Monjitas, güey. Se les dejan ir, güey. La madre superior intentó hablar con ellos, güey, y le dieron trámite. Hacen sus atrocidades, matan a muchas. Desviven a muchas monjitas. Aquí, trámite, siga la monetización dando. Y una de ellas logra escaparse y meterse en una cueva y después sale a decir todo lo que pasó. Ajá. Y ella misma dice que muchos pensaron que justamente todo el ejército villista estaba poseído, porque eran como animales, güey, o sea, no... Es que yo sí me lo imagino, güey, o sea, era de esa gente a la que no entiende razones, o sea, ellos van a saciar sus ganas. Sí, es que tenemos que hacer algo, bueno, considero que hay que dar una explicación dentro de este punto. Yo considero que cuando una persona es expuesta a mucha cantidad de violencia, lo vemos en militares, en policías, fuerzas especiales, GAFE, son expuestos de delincuencia organizada a mucha violencia de manera continua. Hay una madre que se llama desensibilización sistemática. Los jardines ¿cómo se dice? Campos de entrenamiento del terror o de ejércitos, hay muchas leyendas de que pues, te vas desensibilizando porque estás expuesto a mucha violencia y parte de tu cotidianidad es ejercer violencia. Entonces, se van desensibilizando y yo creo yo que la pulsión, el instinto domina sobre la razón, y más en esas épocas. Por ejemplo, con los militares tienen reglas, estándares y son supervisados por la Organización de Naciones Unidas. Sí, o sea, sí, y aparte de eso, los derechos humanos pues los limitan a hacer ciertas cosas, pero eso es, ¿no? Es el deber ser. Pase o no pase, hay limitaciones, porque pues son personas que están expuestas y al tener una consecuencia a eso lo hacen. Pero en esa época donde ¿quién te iba a corregir? Aparte era machista, o sea, México siempre ha sido un país machista. ¿Dónde está, o sea, de dónde traemos lo del macho mexicano? Entonces, en un país machista, donde hay guerrillas, cuando tú eres parte de una guerrilla, eres machista, tienes que demostrar hombría, es normal que pasara eso. ¿Sí me explico? Sí. Lo que también tenemos que tomar en cuenta es que te digo que no es como que fueran personas normales, güey, no era como que llegaron, o sea, sí te reclutaban a la fuerza, pero estamos hablando de que los líderes y los chingones eran güeyes que ya eran escoria, güey. Sí, pues eran personas muy agresivos. Entonces, a eso le das poder, o sea, porque va a haber gente, inclusive yo te puedo asegurar que ahorita, güey, en las mañas, en los ejércitos, eso, que es gente que todavía, por más desensibilizada que esté, sabe que pues no le quedó de otra, güey. ¿Sí me explico? No está ahí por gusto. ¿Sí me explico? Sino porque no le quedó de otra, güey. Sí es muy distinto a alguien que disfruta lo que hace. ¿Sí me explico? Yo creo que sí hay una diferencia grande. Sí, pues una sociopatía. Entonces, hablando de cómo era Villa y cómo funcionaba y el tipo de gente que traía, pues es normal, güey, que por ejemplo lo que dice esta monja, pues entiendo a lo que se refiere, güey. O sea, era gente que estaba mal de la cabeza, güey. ¿Sí me explico? O sea, sumándole todo lo que dijiste, aparte era gente que ya estaba mal, güey, porque te aseguro que desde antes ya eran así. Pues, sí, no claro. Era tema bélico. Sí, y aparte pones un chingo de vatos juntos y no le arriman ninguna mujer, güey. Y están todo el tiempo, o sea, sale testosterona de los caballos, casi de los cintos. Pues a la mierda, están en pulsión eterna, güey. Sí, y entonces hacían ese tipo de cosas, güey. Entonces, esa era otra leyenda que se tenía, güey, que Pancho Villa realmente para lograrse lo que era, porque era un inútil,
lo que hizo fue vender el alma al diablo. Entonces, su ejército estaba endemoniado. Y por eso eran así. Ese tipo de historias, al parecer, yo las investigué y solamente es como de la gente que pudo vivir de carne propia. Por ejemplo, eran abuelitos. Por ejemplo, yo tuve un abuelito, pues descansa, mi papá Juan, que a él le tocó la guerra cristera. Entonces, él te cuenta historias de la época cristera, te contaba. ¿Te acuerdas cuando vino Juan Pablo II y beatificó varios mártires de aquí? Que incluso hicieron el templo que se llama Mártires de Cristo Rey. Bueno, canonizaron mucha gente. Mi abuelito estaba enojado, güey, porque esa gente también era igual. O sea, no eran santos, güey. O sea, ¿sí me explico? Pero, ¿qué es lo que pasa, güey? Pues te romantizan una historia, güey. ¿Sí me explico? Entonces, este tipo de historias donde dicen este tipo de cosas de villa, son como mi abuelito que le tocó vivir en carne propia lo de la cristera. A ellos les tocó vivir en carne propia el tema de la revolución. Me imagino que a veces bien molesto. Imagínate el vecino más castroso, el del vato más molesto, el vato más malilla, el es roba. El que tienen de póster. Sí, es el que, esta es mi cartita que me defiende. O sea, sí, está muy cabrón, güey. Entonces, el tema de Villa es lo mismo. A mí me causa cierto repudio Villa, güey. A mí, lo que es Villa y Juárez, y Benito Juárez, yo tengo cierto repudio hacia ellos, güey, porque me han aventado textos de historiadores de esa época, güey, de reporteros de esa época, güey, que no mames, güey, son una puta escoria, güey. Y a mí, por ejemplo, a mí sí me da coraje, güey, ver que salga el presidente en turno y tenga atrás, güey, la foto de ellos, güey, y que los idolatre. Sí está muy cabrón eso. Y yo nomás porque lo he leído, imagínate la gente que lo vivió. Sí, no. De hecho, el compa de Badía, que nomás no esté viendo. Ojalá. Creo que un familiar de su esposa comenta que les tocó vivir esas situaciones pues, feas. Y por ejemplo, yo cuando estaba morro, a mí me ponían a Pancho Villa como don defiendo todo, don chingón. De hecho hay una película, güey, de repente me salen a mí en Facebook cortos de esa película de, no mames, güey, te lo pintan como que era el güey más inteligente, el más no mames, era una riata, güey. 0-0 Pancho Villa. Y es el vato más pendejo que al parecer en esta época, güey. O sea, por eso, es lo que te digo, por eso salió la leyenda de que le vendió el alma al diablo, güey, porque nadie, o sea, la gente que lo conocía de antes no se podía explicar cómo alguien tan pendejo había llegado a ser tan chingón, güey. ¿Sabes qué? Es similar a la historia del vato que aprendió a tocar el violín, ¿cómo se llama este vato que tenía? Pero ese también como Pancho Villa, no es que haya hecho cosas feas, pero él sí hizo cosas muy sobresalientes dentro. Sí, creo que sí, que hace varios años. Un video de él en ese canal. Ahora no sé, pero el vato ese, sí te acuerdas que salió una película de él, bueno, salió una película sobre ese violinista y comenta un compita que estuvo en la orquesta de allá de Culiacán que toca ciertas cosas que son muy complicadas para la época o cosas que no se pueden tocar. Y ya en la película hablan sobre que tenía las manos más grandes de lo normal, que eso le daba ciertas habilidades. Tenía una enfermedad, una malformación. Sí, y que eso le daba la habilidad de poder hacer ciertas cosas y que aparte de eso el otro era muy bueno, que no tenía... Y se decía que le vendía el alma al diablo para poder... Y que el diablo afinaba su violín. Pero no, ese güey sí tiene una explicación, güey. A ese güey, sus papás estaban obsesionados con que fuera buen músico y desde que tenía 4 años lo ponían a practicar así sin comer, güey, desde que salió el sol hasta que se metía. Sí. Por eso era bueno, güey. O sea, aparte de la malformación, lo pusieron a practicar, güey, como si no hubiera... Se le malformó la mano, tanto como si no hubiera mañana, güey. O sea, ese güey fue trabajo duro, güey. Órale. Pero es algo que la gente sabe, pues. Oye, qué curioso, ¿no? De que cuando eres forzado, pues desarrollas, porque el vato comenta que no tuvo un final de vida muy agradable, que fue, pues, de alcohol, problemas con alcohol, mujeres. Pero fíjate, el vato fue una riata, güey, porque te digo que yo hice una investigación, hice un video de él, y el güey, cuando él empezó a escuchar que decían que él vendía su alma al diablo, el güey lo utilizó como propaganda, güey, como publicidad. El güey hacía ciertos movimientos para que se viera como diabólico. Y luego, como el güey era muy delgado, güey, era un tipo Michael Jackson, güey. Delgado, alto, güey, pálido. Entonces, el güey hacía cosas para que la gente dijera, no mames.
Y hacía que se viera una sombra detrás de él, güey, que decían, güey, es el diablo el que está tocando. O sea, pero el güey lo él, hacía. órale, Pero, así, o sea, las obras estas. Ajá, y el güey lo hacía adrede, güey. O sea, el vato fue una reta, güey. Sí. Yo quedé fascinado con ese cabrón, güey, cuando Sí. leí todo lo de él. Fíjate que curioso, ¿no? Hay otras personas de otras culturas que hacen lo mismo, pero no son forzados, lo hacen con el interés de hacerlo Sí. y logran una paz, una tranquilidad. Pues los que lo hacen eso son los chaulín, Ya. de que hacen un sacrificio de cambiar su dieta, levantarse a ciertas horas, hacer ciertos ejercicios, meditación, control mental, pues, y obtienen unos beneficios bien chingones. Y pues tienen una vida prolongada, se tiene mucho el celibato, pero los Shaolin, los Budas no, pero de cuenta que se tiene mucho el celibato y se obtiene, o sea, la disciplina, que es como por intención propia, da buen resultado, pero la disciplina que es forzada, pues la Sí, es que sí cambia, sí cambia mucho, güey, cuando lo haces voluntariamente a forzar. Y bueno, teniendo todo este contexto que dijimos ya, pues obviamente sabemos que los ejércitos, tanto federales como los revolucionarios, solamente llegaban a ser gracias a los pueblos. Y hay otra leyenda más, que es la de la Dama de Blanco. Una de las tantas leyendas que tiene esa mujer. Se parecen todos los ríos y para donde están los baños de los ranchos. Ahí en todos los pinches lados donde haya personas aparece esa madre. Una de las historias es justamente esa, que en una ocasión, cuando llegó el ejército villista a cierta localidad, no recuerdo la ciudad, ella fue una de las desafortunadas de las cuales pues abusaron de ella y la terminaron desviviendo. Y justamente pues empezó a aparecer su fantasma, pues lamentándose y en búsqueda de venganza. Si te fijas, la de la Dama de Blanco, güey, aquí cerca, no sé si sabías, hay un ¿cómo se llama? Una brecha, que es por donde está la gigantera, no sé si has escuchado. No, es aquí, güey, o sea, por donde llegaste, está Centro Sur, entra una calle que se llama Camino Real a Colima. Te van a llegar los acosadores. Y por ahí, es todo el sur, para que den por acá. Pero por ahí hay una brecha, que hay una hacienda que se llama La Gigantera. Ahí cuenta la leyenda que hay una mujer de blanco que se aparece. Y se le ha parecido incluso a los conductores se le aparece mucho a taxistas. Y incluso la leyenda más conocida es como por ahí del 92. Que se le apareció a un conductor de la ruta 172, que es una ruta que pasa justo por donde vivían mis papás, y va para allá, para Tlajomulco, Santa Anita y todo eso. Pasó en el 92 y a partir de ahí se empezó a decir hay muchas versiones. Una de ellas es que fueron taxistas los que abusaron de ella y por eso se le aparece a los taxistas. Pero pues todos tienen, todas las teorías de la mujer de blanco, o la mayoría, es de una mujer que fue ultrajada y después fue desvivida. Busca venganza o simplemente... La neta, qué gacho, bueno, yo me puse a pensar y le doy la razón a los feministas, qué gacho, güey, que la víctima sea la que termina pagando, güey. O sea, termina siendo condenada, güey. Revictimización, güey. La neta, qué culero, güey. O sea, sí, no, y se está, o sea, la revictimización hacia las mujeres y hacia los hombres es algo común, güey. Lamentablemente, güey. Y no hay una justificación para eso. Sí, está muy cañón. Y pues bueno, como vemos, la revolución es normal, yo creo que cumple con todos los puntos para que haya fantasmas. Para que nazcan fantasmas. No, pues lo están haciendo como si fuera fábrica, uno tras otro. Hay grupos que están haciendo fantasmas, otro grupo hace más fantasmas. Exacto. Y ellos mismos los hacen fantasmas. Sí, entonces la revolución, pues, escuché, cuando estuve investigando estas leyendas, escuché una frase que me gustó, que decía, toda la gloria del país que celebramos, pues el costo fue de sangre. Se me hace muy cañón, güey, que la gente no conozca la historia real, porque en historia tienen mucho el dicho de el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y siento que es verdad, güey. O sea, si te fijas,
todo lo que vimos, y creo que lo remarqué muy bien, lo estamos viendo hoy en día, güey. Idolatrar algo que no debe ser idolatrado, poner como héroes a gente que no es ni cerquita de eso. O sea, simple y sencillamente, por ejemplo, la leyenda del Nahual, que después fue a buscar venganza, era un señor que él quería vivir en paz, güey, lo que mucha gente queremos. ¿Se me explica de esto? Qué cañón, güey, que tú quieras vivir en paz con tus chivos, tal, y llega una bola de cabrones a querer hacer su ley, güey, porque según ellos están luchando por una causa y hay mucha gente, pues tonta, ignorante, que apoya esa causa porque según ellos está bien, cuando pues realmente no saben ni qué estás apoyando. ¿Sí me explico? O sea, está muy cañón, güey. A mí, hay una chava que hace contenido, que he visto que ha crecido un chingo últimamente, que se llama Chris Sterman, creo que se llama. No, tiene un canal de esto. Y usa una frase que también está muy chida, que dice, el misterio también es cultura, güey. Y ya te lo había dicho desde hace tiempo, a mí, cuando yo quise hacer todo este proyecto, una de las razones fue esa. A veces, güey, la cultura está muy relacionada, o la historia, o todo lo que somos está muy relacionado con el terror que tenemos. Porque los terrores nacen de algo, güey. Y muchas veces los terrores colectivos nacen de cosas sociales. Este es el caso, güey. Sí, pues todo tiene una connotación que viene, que tiene una representación. Pero, por ejemplo, hay terrores como de películas que pues yo nunca lo había visto, pero, por ejemplo, yo sé que no existe, pero creo un terror como colectivo. Por ejemplo, la clasiquísima escena de la película de eso, de que se está bañando, güey. Sí. Sí, o sea, sí, de bañarte. O también salió en La Maldición, ¿no? No sé. Es la escena de bañarte. Pues. No soy fan de las películas de terror, pero en las regaderas, el hecho de que yo es muy común que yo escuche de que cuando vi eso duré rato para poderme empezar a bañar cómodamente de nuevo, pero ahora que esta madre lo podemos poner en la vida real, que no, que por allá anda un grupo delictivo desviviendo gente y que por allá anda otro, aunque ya no anden o ya no existan, se tiene el rumor de que grupos delictivos actúan de esa manera en diferentes zonas, y si no existen y se crean, los que se crean que consideran que esa es la manera que se debe de comportar y se hace un seguimiento. Es como los misterios. O sea, tenemos que ser en igual de ser estrategas, políticos, deciden como que esta es la manera porque históricamente así se manejaba. Hay un tema bien cañón que el otro día me dijeron y eso es un tema de debate que yo tengo mucho, que sí se usa mucho no sé si había escuchado lo de las revoluciones no las hacen los tibios. Decisiones, sí o no. Y yo a eso le agregaría algo. Realmente las revoluciones las hace la gente que está mal de la cabeza. Es que para pegarte el tiro así, güey, necesitas estar mal de la cabeza. Necesitas tener mucha bronca como para decir, estoy dispuesto a morirme en la a que me apliquen la Frankie o yo aplicarle en cualquier momento. Porque todos los que se han revelado y así, cuando descubren la historia real, güey, era gente que volvemos a lo mismo, que seguramente si tú la conocieras, lo más probable es que te agarres a putazos con ella. No estarías de acuerdo con ella. O sea, es que tienen que ser muy autoritarios y muy como que esto es y no hay ni idea. Y si te llevas bien con esa persona, probablemente es porque seas igual o tienes las mismas ideas. O te manipuló, porque pues, para poder llegar a esa madre, ponle que si te vienes conmigo, de lo que vayamos aplicando Frankie, te voy a tocar un pedazo. Exacto. Y es o a ti te película, Frankie. Sí, ándale. Si no te vienes, te lo aplico a ti o a tu pariente o a tu mujer. Sí, exacto. Entonces, es importante verlo. A mí me gusta abordarlo desde este lado. Creo que es la manera más tranqui de abordarlo. Pero sí, me gustan este tipo de temas, güey, por eso. Porque no solamente se busca el entretenerte y todo eso, sino el de pues, que veas también la parte cultural de las cosas de terror y todo eso. Sí, porque habla mucho de lo que somos. Sí, pues es una representación del inconsciente colectivo, de lo que la gente va creando a través del tiempo, y son historias, costumbres, actividades que se van heredando, métodos de siembra, todo eso se va heredando de generación a generación, y hay generaciones donde hay cortes y hay cambios, güey. Por ejemplo, a mí me tocó crecer en los 90, y haz de cuenta que
es muy diferente los morros que crecieron claro. en el 2000, y luego la adolescencia que yo tuve en el 2000 es muy diferente a la adolescencia que una persona tuvo en el 2020, 2010, o sea, sí hay brechas generacionales, pero predominan como las actitudes, pero cambian los modos. Sí, totalmente. Sí, pues que no se dejen guiar por todo lo que ven. Sí. Cuidado al tomar partido de algo. Y pues no todo es bueno ni todo es malo, güey. Pues todo tiene un matices. Sí, de hecho yo lo manejo en 4 cuadrantes: bueno, malo, correcto, incorrecto. Bueno y malo lo manejo de como cuestionamiento personal. Correcto e incorrecto, más social. como más social o más legal. Por ejemplo, lo que platicamos en el podcast anterior, de que lo vayan a ver, José Pancho, de que mencionaste de que cuando hay un hombre acosador, pues tú, o sea, correcto, o sea, malo que hables mal de esa persona, correcto, porque estás poniendo a salvo a la gente. Alguien lo tenía que hacer. Sí, no, y aparte pones a salvo a la gente que tú aprecias y tú consideras que esa persona está en peligro porque ese acosador está cerca. Sí. Negarle la convivencia a esa persona con las otras demás, creo que es malo. Pero creo que es incorrecto. Sí, creo que es bueno que hagas eso. No es correcto, pero es bueno. Lo que comentaste es que hiciste. Bueno, yo lo considero bien, pero socialmente está mal. Sí, es que depende desde qué ojos lo veas. Sí, no, pues es que si no. Lo que sí nunca va a tener perdón de Dios es, por ejemplo, el ultraje a mujeres, el saqueo nomás por saquear. Y el ultraje en general, ya sea hombre o mujer, güey, afecta. Yo tengo un compita que le tocó esa situación de muy, muy, muy niño, güey, por su niñera, y se vio un comportamiento a lo largo de su vida. Cuando me contó ese pedo, dije, ahora todo tiene muchas cosas, sí, totalmente. Sí, pues, ¿cómo ves? Esas fueron las historias de la revolución. Están bien interesantes, y yo como un psicólogo me hace como que ahora entenderlo un poquito más a las cuestiones sociales. No soy sociólogo, pero soy muy metiche en esos temas, güey. Me apasionan un chingo, güey. Y está perro, está muy chingón. Sí, y pues así como hicimos pues vamos a hacer más. Si tienen historias sobre revolución, cualquier otra festividad, se viene Navidad, pues que nos escriban, que nos la manden, y aquí las investigamos, a ver qué onda, qué show. Esperemos tener nuevamente a nuestro compa Oscar. Cada vez que me invite, aquí voy a andar. Muy bien. Y recuerden también, tenemos un programa entre Oscar y yo que se llama Osos y Panchos. Vayan a seguirnos. Subimos contenido pues de todo tipo. Hay cualquier sandez que se nos ocurra. Sí. Vayan a verlo, denle like, y como siempre ya saben que este canal y el otro también está hecho por y para ustedes. Y solamente también para que se pasen un excelente rato. No se ofendan por algo que digamos, es meramente entretenimiento. Pásenla chido. ¿Y algo que quieras agregar? Pues igual, como lo que comenta Alex, recuerden que todo lo que decimos está basado a base de nuestra vivencia, nuestra ignorancia. Pero, por ejemplo, si alguien se siente identificado, pues, está invitado a compartirnos un mensaje. Hay alguien que no también, porque pues al final de cuentas todos los puntos de vista tienen que ser debatibles, y al momento de exponer nuestros puntos de vista diferentes, damos pie a que podamos llegar al diálogo y a la buena convivencia. Y pues parte de lo que considero que hablamos, nos invitamos a hacer eso, así que invitamos a la raza que también haga esto ahí en la cajita de comentarios, llevan campanita, suscríbanse, compartan,
pónganlo en todos lados y pues muchas gracias por invitarme, compa Alex. Aquí estamos, ya saben. Y hasta la próxima, pásame chido. Chao, chao. Bye bye.